El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vayamos a la escritura en San Juan, capítulo 21, versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Aquí vemos cómo Jesús es ordenado y sabio en el modo de conducirse. Él necesitaba hablar algo muy importante a Pedro y esperó la oportunidad después de comer para preguntarle, y aparentemente le pedía lo mismo después de la respuesta de Pedro, pero eran cosas diferentes. Ahora, en el versículo 15 le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Ahora, según el diccionario de la lengua española, la palabra apacentar proviene de la raíz latina apacens, que significa dar pasto a los ganados, y bíblicamente es dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Y la palabra pastorear significa llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pasen, y bíblicamente es cuidar vigilantemente de sus fieles, dirigirlos y gobernarlos. En el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Y vean que en el versículo 15 le dice: Apacienta mis corderos, y en el versículo 16 le dice: Pastorea mis ovejas, que como ya dijimos son conceptos diferentes. Lo mismo que el significado de cordero viene a ser diferente a la de una oveja, porque los corderos son las ovejas jóvenes. Y ahora veamos el versículo 17: Apacienta mis ovejas. Es decir, Jesús le pide que instruya a sus corderos. En el campo espiritual sería a los recién convertidos, en el versículo 15. También le pide que cuide y vigile y dirija a las ovejas, y en el campo espiritual sería a los ya maduros, en el versículo 16. Y que también enseñe a las ovejas, en el versículo 17. Está hablando de los que son de su redil. Jesús está instruyendo a Simón Pedro a ejercer el sacerdocio en la iglesia, porque las ovejas y los corderos del Señor son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesús está hablando no solo de alimentar, sino de guiar al pueblo cristiano. La labor de los que encabezan los ministerios según la Biblia es el que está encargado de proveer alimento espiritual a sus ovejas. Apacentar es llevar a las ovejas a donde hay pastos verdes, y pastorear es conducirlas por el buen camino. Este es un trabajo para el pastor de la iglesia. En Ezequiel capítulo 34, Dios reprende a aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. Dice en el versículo 3: Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ahora, hablemos del pasto que deben comer las ovejas. Estamos hablando de ovejas y de pastos para usar un lenguaje figurado, pero lo que estamos queriendo decir es el alimento espiritual que necesitamos. Los pastos verdes son las palabras de Dios. Jesús dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 4 y Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús también dijo: Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. San Juan capítulo 6, versículo 63.
El alimento espiritual es la palabra de Dios, por lo tanto, el trabajo de alimentar a las ovejas consiste en brindarles la palabra de Dios, es decir, apacentar ovejas. En muchas de las iglesias actuales los mensajes que se dan a menudo no son las palabras de Dios, sino mensajes solo de tipo anecdótico, de tipo social o humanitario. Muchos predicadores invierten su tiempo de la prédica en hablar de cómo el pueblo debe comportarse, de cómo debe trabajar o de cómo deben cantar, pero no fue así como Cristo nos enseñó. Debemos hacerlo con eficiencia, no con doctrinas de hombres o fábulas, sino con la palabra pura de Dios. Hemos explicado algunos significados de algunas palabras en esta conversación entre Jesús y Pedro, pero lo central aquí es que Jesús le está exhortando de que se haga cargo de sus ovejas. Le dio ánimo y con sabiduría restauró a Pedro por su sentimiento de culpa cuando negó a Jesús 3 veces durante la noche antes de su muerte. Pero eso no empezó ahí. Empezó cuando Pedro anteriormente le había dicho a Jesús: estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 33. Esta es una condición de exaltación de la confianza en uno mismo que podría exponernos a una caída, y Satanás quería entrar por esa puerta. Vio Satanás la oportunidad de separarlos, porque recordemos que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto nos enseña que tenemos que aprender que cuando somos débiles, entonces ahí somos fuertes, que la fuerza de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. El caso de Pedro es típica y por lo tanto es tan valioso para nosotros, pero sabemos que Jesús conocía a Pedro mejor que Pedro mismo, y el amor que Jesús tenía por Pedro no cambió. Su amor permanecía y Jesús quería solucionar esto antes de que fuera ascendido al cielo. Debía dejarlo bien y fortalecido porque él iba a ser la piedra donde se fundamentaría la iglesia. Esta enseñanza está basada en el amor, en el tipo de amor, y esto es lo que deseamos explicar. Hay 4 palabras griegas para amor que es importante que los cristianos comprendan. Son ágape, fileo, storge y eros. 3 de ellas aparecen en la Biblia. Si vamos a comprender la Biblia y el mundo bíblico, es importante que comprendamos lo que significan estas palabras y cómo se diferencian. La palabra griega para amor sexual o amor apasionado es eros, de lo cual obtenemos palabras tales como erótico. Cuando eros era utilizado como nombre propio, se refería al dios griego del amor. La palabra griega eros no aparece en el texto bíblico, así que no le dedicaremos tiempo en esta enseñanza, pero ha tenido tal impacto en el idioma español y en nuestro punto de vista del amor sexual que es importante mencionarla. La palabra griega que se refiere al amor de Dios, una de las clases de amor que debemos tener hacia las personas, es ágape. Ágape es la naturaleza misma de Dios porque Dios es amor, según 1 de Juan, capítulo 4, del 7 al versículo 12. La gran clave para comprender ágape es darse cuenta de que puede ser conocido a partir de la acción que inspira. La gente de hoy está acostumbrada a pensar del amor como un sentimiento, pero ese no es necesariamente el caso con el amor ágape. Ágape es amor a causa de lo que se hace, no debido a cómo se siente. Dios de tal manera amó, ágape, que dio a su Hijo. Es improbable que no se sintió bien Dios al hacer eso, pero fue por amor que debía hacerse. Cristo de tal manera amó, ágape, que dio su vida. Él no quería separarse de la presencia favorable de su Padre. Inclusive orando, Jesús le dijo a su Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En Mateo capítulo 26, versículo 39. Pero él amó. Así que hizo lo que Dios requirió. Una madre que ama a su bebé enfermo permanecerá despierta toda la noche cuidándolo, lo cual no es algo que ella desea hacer, pero es un acto verdadero de amor, ágape. El punto es que el amor ágape no es simplemente un impulso generado por sensaciones. Más bien el amor ágape es un ejercicio de la voluntad, una decisión deliberada. Esta es la razón por la cual Dios puede ordenar que amemos a nuestros enemigos, como lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 44 y en Éxodo capítulo 23
desde el versículo 1 y 5. Él no nos ordena que tengamos buenos sentimientos para con nuestros enemigos, sino a tener una actitud amorosa hacia ellos. El amor ágape se relaciona con la obediencia y el compromiso, y no necesariamente con el sentimiento y la emoción. Amar a alguien es de obedecer a Dios en favor de otra persona, buscando para él o ella la bendición y beneficio a largo plazo. La manera de saber que amamos ágape a Dios es que obedezcamos sus mandamientos. Jesús dijo: ¿quién es el que te ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece, según Juan capítulo 14, versículo 21. Hay cristianos que dicen que aman a Dios, pero su forma de vida es contraria a la voluntad de Dios. Estas personas confunden sus sentimientos de afecto por Dios y creen que ese es el verdadero amor ágape. Jesús hizo la siguiente aclaración: el que no me ama no obedece mis palabras, según Juan capítulo 14, versículo 24. El amor es el carácter distintivo de la vida cristiana, en lo referente a otros cristianos y a toda la humanidad. Lo que por amor debe hacerse puede no ser siempre fácil, y el amor verdadero no es sentimentalismo exagerado. El amor genuino a menudo conlleva un costo. Por ejemplo, castigar a los criminales para mantener a la sociedad segura es amar, pero no fácil o agradable. Y pedir que alguien deje tu reunión bíblica porque persiste en pecar flagrantemente es amor, pero nunca fácil, según 1 Corintios capítulo 5, versículos desde el 1 al 5. Esto no quiere decir que el amor ágape no tenga sentimientos asociados, y la situación ideal que ocurre cuando lo que debe hacerse por amor también es lo que deseamos hacer. Los cristianos deben ser conocidos por su amor los unos a los otros, según Juan capítulo 13, versículo 35. La tercera palabra para amor que necesitamos examinar es fileo, que significa tener un interés especial en alguien o algo, con frecuencia enfocado en una asociación cercana, tener afecto por gustar, considerar a alguien un amigo. Sería probablemente provechoso si fileo nunca fuera traducido amor en el Nuevo Testamento, porque se refiere a un fuerte agrado, a una fuerte amistad. Por supuesto, vemos cómo a fileo se le traduce amor, porque en la cultura moderna decimos que amamos cosas que nos agradan mucho. Yo amo el helado, por ejemplo. Yo amo mi automóvil. Yo amo la manera en que tu cabello se ve, etc. La palabra fileo implica una conexión emocional fuerte y por lo tanto se utiliza para amor o amistad profunda entre amigos. Usted puede amar con ágape a sus enemigos, pero usted no los puede amar con fileo. La diferencia entre ágape y fileo queda muy clara en la enseñanza que estamos tratando hoy, pero desafortunadamente se oscurece en muchas traducciones. Examinemos nuevamente la conversación. Jesús preguntó: Simón, ¿tú me amas, ágape, más que a estos? Refiriéndose a los peces, al montón de peces que acababan de sacar, porque Pedro había salido a pescar peces y no hombres. Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Fileo. Jesús nuevamente dijo: Simón, ¿me amas con el amor de ágape? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo con el amor fileo. Jesús nuevamente le preguntó: ¿tú me amas ahora ya con el amor fileo? Pedro afligido respondió: Señor, tú sabes que te amo con el amor fileo. ¿Por qué hay una diferencia entre las palabras que utilizan para amor en esta conversación? ¿Por qué Jesús utilizó ágape y Pedro utilizó fileo? Jesús le preguntaba a Pedro si él lo amaba con el amor de Dios, un amor que puede requerir sacrificio. Después de todo, Jesús acababa de pasar por una horrenda tortura por la salvación de Pedro y la nuestra, algo que él no deseaba hacer, pero que quiso de todos modos debido a su amor ágape. En cambio, Pedro evitó una posible tortura negando a Jesús. Jesús 2 veces le preguntó a Pedro: ¿tú me amas con ágape? Es decir, ¿estás deseoso de hacer por mí aquellas cosas que tú no deseas hacer? Pedro, por otra parte, todavía se sentía atormentado por haber negado a Jesús y tenía esperanza de que su amistad siguiera intacta.
¿Acaso le recriminó Jesús a Pedro que lo hubiera negado? No. ¿Lo seguiría tratando como un socio y compañero cercano? Sí. Pero Pedro no estaba seguro dónde estaba parado en su relación con Jesús, así que intentaba hacerle saber a Jesús que en él seguía teniendo a un amigo verdadero y que tenía un amor fileo por Jesús. La tercera vez que Jesús le habló a Pedro, descendió al nivel de Pedro y le preguntó si Pedro era de hecho un amigo verdadero, fileo, lo cual le afligió a Pedro. Sin embargo, era importante porque Jesús sabía que Pedro no sabía que Jesús ascendería al cielo y Pedro y los otros quedarían para realizar su trabajo en la tierra, lo cual requeriría que todos ellos fueran sus buenos amigos e hicieran su voluntad aun cuando significase adversidad. La cuarta palabra griega que necesitamos comprender es storge, que es el amor y el afecto que ocurre naturalmente entre padres e hijos, que puede existir entre hermanos y que existe entre marido y esposas en un buen matrimonio. La palabra filostorgios es una palabra compuesta por filos, la forma sustantiva de fileo, y storge quiere decir amor fraternal, y tenemos un ejemplo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si hemos de tener una vida cristiana maravillosa, obediente a la voz de Dios y a tener una enriquecedora comunión con otros cristianos, necesitaremos ejercitar sobre todo el amor ágape, porque muchas de las cosas que Dios requiere de nosotros no son ni divertidas ni fáciles, pero necesitan ser hechas. Es increíble de cómo con estas palabras simples de amar ágape, Jesús le hace ver de que tiene que hacer cosas aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada. Pedro se refería a ese amor de amistad, pero eso no sirve de mucho porque los amigos van y vienen. Esta es una tarea en la que, una vez puesta la mano en el arado, no debemos mirar hacia atrás. De lo contrario, no es apto para el reino de Dios, según Lucas capítulo 9, versículo 62. Me imagino la voz de Jesús diciéndole: «Vamos, Pedro, ¿me amas?». Regresemos a nuestro tema principal en San Juan capítulo 21, versículo 18, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Antiguamente ceñirse los lomos significaba rodear, ajustar la cintura con una faja, tanto para cargar algo muy pesado, para caminar grandes distancias o cuando un soldado se preparaba para la batalla. Esto evitaba dañarse la columna y soportar gran esfuerzo físico. Esta frase, ceñirse los lomos, es lo que en nuestros tiempos sería tienes que fajarte. Es para comunicar la idea de fortalecer, de estar preparado y listo para enfrentar cualquier carga emocional, mental y espiritual, contra cualquier tipo de batalla que libramos diariamente contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, en tu juventud espiritual te ceñías, te ponías la faja e ibas a donde querías. O sea, andabas a tu aire, a tu gusto, porque generalmente al comienzo cuando empezamos a seguir a Cristo creemos que es por emoción, fileo. Lo seguimos por lo que nos pueda dar, pero cuando somos maduros lo seguimos porque lo amamos, ágape. Por eso dice el versículo 18, pero cuando seas viejo, maduro espiritualmente, te ceñirá otro, el Señor, y te llevará donde no quieras. Cuando empieces a dar frutos del Espíritu, el Señor te llevará a donde tú ni te imaginas. La voluntad de Pedro iba a ser sometida por completo a la voluntad de Dios. Iba a ser llevado por el amor de su Señor hasta la misma muerte. Más tarde Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1 del versículo 14, dice lo siguiente: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Se dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, por su propia voluntad, porque él no se sentía digno de morir como su Señor. Clemente Romano se le menciona también como el tercer sucesor de Pedro. En su carta a los Corintios dice que Pedro fue ejecutado con Pablo por Nerón. Y habiendo dicho esto, él le dijo: sígueme, en el versículo 19. Ahora que Pedro había descubierto su debilidad, ahora que había sido totalmente restaurado en el corazón, en la conciencia y en la comisión, el Señor le dice: sígueme. Eso es, amigos, ese es nuestro trabajo, y la única manera de poder hacerlo es con el amor de Dios, ágape.
expresa acción y en muchos casos vamos a hacer las cosas aunque no queramos porque amamos a Dios. Amén.